Nuevamente damos la bienvenida a todos. Gracias a Dios que estamos aquí. Y pues gracias a Dios seguimos con el tema del cual venimos predicando, las señales antes del fin. Del fin se refiere a la venida de nuestro Señor, ¿sí? Entonces es importante estar apercibidos porque, como hemos dicho en todas estas semanas, pues Dios en su misericordia da señales, ¿para qué? Para que las entendamos, y ya que las entendimos, entonces, pues poner manos a la obra, ¿no? Es decir, si necesito ser perdonado, pues buscar ese perdón con todo nuestro corazón, ¿no? Porque pues todos queremos estar con Dios, ¿no? Y si soy cristiano, pues consagrarme más a Dios, ¿sí? Porque también nos estamos adentrando a tiempos más peligrosos y de ninguna manera esto se va a componer, sino al contrario, se va a poner peor. Entonces, en la medida que estemos con Cristo Jesús, en la medida que tengamos una relación íntima, estrecha con Jesús, pues Él nos dará la victoria, ¿sí? De otra manera, seremos presa fácil para el enemigo. Mateo 24:37. Vamos a retomarlo desde ahí. Quiero leer Mateo 24:37 al 39. Dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces es importante entender, y en eso ahí le vamos a dar continuidad, nos vamos a basar, cómo eran los hombres en los tiempos de Noé, cómo eran los hombres de los tiempos de Adán hasta Noé, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante, porque cuando los hombres de nuestro tiempo sean como aquellos, entonces dice que será la venida del Hijo del Hombre, o sea, de Cristo, ¿sí? Versículo 39 otra vez: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, versículo 38 nos describe un poco lo que estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose y dándose en casamiento. Parecieran cosas lícitas, ¿sí? Pero implica algo. Estaban en muchas cosas, estaban en sus deleites, estaban haciendo sus actividades, pero también implica una indiferencia. ¿Por qué? Porque estaban haciendo tal vez lo que ellos tenían que hacer, pero se olvidaron de Dios. Y ahí es donde vamos a profundizar. ¿Qué hacían? ¿Cómo eran? ¿Por qué? Porque parecieran cosas lícitas. Estaban comiendo y bebiendo. Eso no es lícito, comer y beber, casándose y dándose en casamiento también, ¿no? Pero tal vez toda su atención estaba basado solo en eso y se olvidaron de lo más importante, de Dios. Entonces, vuelvo a repetir, también nos habla de una indiferencia hacia Dios. Vamos a hacer una oración y vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos permites reunirnos a escuchar tu palabra, Señor Jesús. Hoy háblanos, Señor, háblanos, queremos escucharte a ti y no al hombre, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. El hombre no tiene nada para nosotros, por eso háblanos a cada uno de los que estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, hoy la enseñanza de hoy la he titulado Características de los hombres en los tiempos de Noé, ¿sí? Que son muy, muy parecidas a lo que estamos viviendo actualmente. Vamos al libro de Génesis, por favor, capítulo 4, versículos 3 al 5, vamos a leer. Génesis capítulo 4, versículo 3 dice: Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín
y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La ofrenda de Caín, que era legumbres, ¿sí? Algo que da la tierra. Quizás él no trabajó en esa huerta, ¿no? Quizás Adán, Eva, las personas que ya convivían con ellos, sus hermanos, y quizás él no hizo más que agarrar del fruto, ¿sí? De esas legumbres. Y eso, cuando hubo el tiempo de ofrendar a Dios, es lo que llevó Caín, ¿sí? Algo que quizás solamente estiró su mano y se la llevó. Y dice Dios que no le agradó esa ofrenda de Caín. Abel, por otro lado, trajo de lo mejor de sus animales. Dice algo importante, de sus animales, eran animales suyos. Aquí sí nos deja entender que era algo que Abel cuidaba. Eran de su propiedad, quizás de toda la familia, pero él era el encargado. Entonces, él le dedicaba tiempo a engordar sus animales, a cuidarlos. Y entonces cuando llegó también otra vez ese tiempo de ofrendar a Dios, él escoge del producto de su trabajo, de lo que le costó, de lo que cuidó. Y entonces, imagínate que agarra al más engordado, al más gordo, al que le dedicó más tiempo y dijo, esto, lo mejor que yo tengo, se lo voy a llevar a Dios, se lo voy a ofrendar a Dios. Entonces, le costó trabajo a Abel, algo que quizás a Caín no, y entonces agarró de lo más sencillo para él, ¿sí? Quizás quería quedar bien Caín, y dijo, ya llegó el tiempo de ofrendar. También nosotros puede pasar en estos tiempos que entendamos que es el día domingo, el día el cual nos juntamos para aprender las verdades de Dios, que nos juntamos para escuchar la palabra de Dios, que venimos y alabamos a Dios, pero lo hacemos como una costumbre, lo hacemos como algo que tengo que hacer, ¿sí? Y entonces llega el día domingo, me preparo, me vengo y ofrendo a Dios lo que tengo. No preparé nada. No tengo una vida en santidad que ofrendar. Simplemente yo vivo como yo quiero toda la semana y el día domingo vengo a ofrendar lo que tengo. Caso contrario, tomando el ejemplo de Abel, toda la semana vivo como a Dios le agrada. Toda la semana me esfuerzo. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Toda la semana pido a Dios que me ayude para vencer la maldad, para vencer al pecado, para ayudar a los necesitados, me esfuerzo para orar, me esfuerzo para leer, y entonces vengo con todo mi ofrenda a Dios, a consagrarme a Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál ofrenda será agradable a Dios? ¿Una ofrenda descuidada? ¿Una vida descuidada? ¿Un pararse a las 9:30 de la mañana, bañarme, correr y venirme? O quizás hoy domingo pararme desde temprano, arreglarme con toda calma, orar a Dios, leer algunos versículos y entonces venir a confirmar lo que Dios tiene para mí a este lugar. Entonces, hay una gran diferencia en cómo venimos a este lugar. Hay una gran diferencia en la actitud en la cual venimos, ¿sí? Entonces, ¿qué le agrada a Dios? ¿Qué le agrada? ¿Una vida descuidada o una vida consagrada? Caín quiso ofrendar algo sin un sacrificio. Vamos a ponerlo de esta manera, algo que no le costó nada y que no hubo un sacrificio, un derramamiento de sangre. Sin embargo, Abel tuvo que sacrificar a su animalito, al escogido, al mejor de todos. Entonces, desde el Génesis, Dios ya estaba preparando, ya nos estaba avisando que es necesario un sacrificio, que es necesario un derramamiento de sangre, ¿sí?
Y eso implica un sacrificio de lo que nosotros tenemos. Implica dar lo mejor que tenemos para Dios. Entonces Dios, desde el Génesis, nos dejaba mirar que era necesario derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. La figura de Cristo Jesús. La figura del Cordero de Dios. ¿Sí? Y eso, pues, a nosotros nos lleva a entender que debe ser una vida consagrada a Dios, no una vida descuidada de ninguna manera. Porque si somos descuidados en las cosas de Dios, entonces le vamos a dar, como Caín, lo que nos sobra, lo que es más fácil, lo que está en camino recoger para ir a ofrendar, ¿no? Sin embargo, con Abel entendemos que hubo toda una preparación, toda una dedicación para darle lo mejor a Dios. Entonces, una de las características de los hombres en los tiempos de Adán a Noé, era eso, que la gente buscaba a Dios, pero lo buscaba según su tiempo, según sus preferencias, según sus actividades, pero no lo buscaban de corazón. Le daban el tiempo que le sobraba a Dios. Y esos tiempos es importante entenderlos porque hoy pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Por eso dice la Escritura que la venida de Jesús será cuando la gente esté o viva como cuando vivían en aquel tiempo, en los tiempos de Noé. Y ahora la gente precisamente está así. La gente viene y ofrenda lo que le sobra, ¿sí? Hay congregaciones completas, enteras, llenas. Hay congregaciones que se cuentan los congregantes por miles, pero son congregaciones donde se les habla a las personas lo que ellos quieren escuchar. Pero lugares donde se da la sana doctrina, vemos poca gente. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta escuchar, a la gente no le gusta ser confrontada, a la gente le gusta escuchar lo que a la gente le gusta. No le gusta que le incomoden, no le gusta escuchar las grandes verdades, ¿sí? Entonces nos encontramos ante un mundo religioso. Se estima que alrededor, ¿por qué? Porque hay diferentes estadísticas y todas ellas estiman de un 2 hasta un 25% de la población mundial que es atea, ¿sí? Un 2%, alrededor de un 2% se declara atea, que no creen en Dios. Y sube hasta el 25% gente que de alguna manera cree en Dios, pero se declara no religiosa. Solamente creen en un Dios, en un ser superior, pero que no tienen ninguna religión o ninguna forma de vida para tratar de agradar a ese Dios. Entonces nos encontramos en un mundo muy parecido a esos tiempos. Y de eso se trata esta enseñanza, que entendamos que como en los días de Noé hay poca o nada de diferencia a nuestros días. Esta es una de las características, ¿sí? La gente ofrendaba a Dios, pero le ofrendaba lo que tenía, lo que no le costaba, vuelvo a repetir, ¿sí? Habla también de un mundo que era religioso, un mundo que no era convertido, un mundo que no estaba consagrado a Dios. Y vuelvo a repetir y vuelvo a dar el ejemplo de las congregaciones. Congregaciones donde se cuentan los congregantes por miles, ¿sí? Pero ¿cuántos de esos son verdaderamente convertidos? ¿Cuántos de los que estamos aquí, que somos 100, 150 personas, realmente estamos convertidos? ¿Cuántos vamos a llegar ante la presencia de Dios? Todos vamos a llegar, pero ¿cuántos entraremos al reino y cuántos no entraremos? ¿Sí? Entonces es importante que entendamos que la religión nos acerca a Dios, pero sin dejar todo lo que a mí me gusta, ¿sí? Es el intento del hombre de acercar a Dios o de acercarse a Dios, pero sin ningún tipo de sacrificio,
sin dejar el pecado, sin dejar la maldad, sin vivir una vida de santidad. Y entonces, como Caín, ofrendar lo que tengo, pero sin ningún tipo de sacrificio, insisto. Isaías 59:2, por favor. Vamos a leer versículos 2 y 3 del libro de Isaías. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios, pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. Características de hombres y mujeres que no viven en santidad. Pero es importante entender algo. Versículo 2, nuevamente vuelvo a leer. Pero vuestras iniquidades, entiéndase injusticias, pecado, maldad, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, aquí sí, ya es más específico, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, podemos venir a una congregación con la mejor de las intenciones, de alabar a Dios, de ofrendar mi alabanza, mi canto a Dios, mi tiempo, porque a lo mejor yo debería estar acostado, sin embargo, me esforcé, vine, pero ¿de qué me va a servir si hay maldad y hay pecado? Entonces estamos leyendo que dice que Dios, mientras vivamos en pecado, Dios va a voltear su rostro para no escucharnos. Como hizo con Caín. No le agradó su ofrenda. Lo mismo pasa con gente que vive en pecado y está entre nosotros. Alzan sus manos, alaban a Dios, tal vez derraman lágrimas, sienten muy bonito, pero lo importante es si Dios recibe ese canto. Lo importante es entender si Dios recibe mi ofrenda de labios, si recibe el canto, que la alabanza, entendiendo que la alabanza le debe de gustar a Él, no a nosotros. La alabanza es para Dios. ¿Sí? Entonces es importante entender que si vivimos en una vida llena de pecado, o simplemente con la práctica de un solo pecado, Dios no va a escuchar nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestras súplicas. ¿Por qué? Versículo 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Una vida de pecado es igual a una vida sin Dios. Por más que vengamos, por más que no fallemos los días domingos, por más que nos esforcemos en orar, en leer, en hacer buenas obras, misericordia, si hay pecado en nuestras vidas, nuestra alabanza, nuestra ofrenda no llega a Dios. La Biblia es clara. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Verdad que es claro? Es muy claro. Si estamos en alguna práctica de pecado, Dios no va a recibir nuestra ofrenda. Y perdón por ser tan reiterativo, pero es importante. Es importante entender que con pecado, es imposible agradar a Dios. Génesis 4:5 dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se enojó Caín, cambió su rostro. Él esperaba que Dios agradeciera su ofrenda. Él esperaba recibir gratitud quizás de Dios, que su ofrenda fuera agradable a Dios. Pero Dios es directo. Con Dios no podemos andar con medias tintas.
¿Con Dios le ofrecemos santidad o no? No hay medias tintas. Y la palabra de Dios lo dice en Apocalipsis, o frío o caliente, pero si estamos en medio, con un pie en las cosas de Dios, con un pie en el mundo, seremos vomitados. Por eso es importante la santidad. Por eso es importante una vida llena de santidad, de ofrenda agradable a Dios. Versículo 6, ahí mismo de Génesis 4, dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué le dice a Dios? ¿Qué le dijo Dios a Caín? El pecado está a la puerta. Quiere decir, ábrele tantito la puerta al pecado y se va a meter. Abre una rendijita a esa puerta, la cual has decidido cerrarle al pecado. Ábrele un poquito, un permisito, date un permisito. Y entonces se va a meter. Dice que el pecado está a la puerta, pero le dice Dios a Caín: pero tú tienes el poder de enseñorearte del pecado. Tú tienes, a ti te ha sido dado el poder de pecar o no pecar. El poder de decisión, de decidir, ¿peco o no peco? Tú te vas a enseñorear del pecado. Por lo tanto, Dios le estaba diciendo a Caín: tú pecaste porque tú quieres. Y es lo mismo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Si hay pecado en nuestras vidas es porque se quiere pecar. Porque Dios nos ha dado el poder de decidir hacer lo bueno o hacer lo malo, pecar o no pecar, creerle a Dios o no creerle, vivir en santidad o vivir conforme a los deseos pecaminosos de mi carne, creer o no creer, tener fe o no. Pero si tenemos fe en Dios, si queremos hacer las cosas bien para Dios, Dios nos ayuda. Y Dios nos da la fuerza para vencer la maldad y el pecado. No es automático, no es mágico. Necesitamos a Dios, necesitamos creer. Y le dice Dios a Caín, versículo 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si nosotros vivimos una vida de santidad, ¿no nos ayudará Dios? Si nosotros tratamos de hacer lo mejor para Dios y no pecar, ¿no seremos enaltecidos por Dios? Dios dice en su palabra que Él honra a los que le honran. Y no que busquemos la honra, pero Dios honra su palabra. Y entonces, si tú te guardas, si tú vives en santidad, Dios te honra de una manera o de otra. Y a veces pensamos que la honra es que nos alaben las personas, ¿no? Que tengamos riquezas. A veces Dios nos honra con algo muy sencillo, pero eso engrandece más a Dios. Y eso trae más gozo a nuestras vidas. Porque tenemos un Dios bueno, un Dios que no miente y que honra su palabra. Entonces, lo mismo nos es dicho a cada uno de nosotros, así como Dios le dijo a Caín: ¿no te ayudaré yo? ¿No soy yo Dios todopoderoso para que creas en mí y yo te dé el poder para no pecar? Para vivir pura, limpia y santamente. Es lo mismo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Todos los días, cada vez que leemos la Escritura, ¿qué leemos? Leemos la palabra revelada al hombre de Dios. Leemos la voluntad de Dios, ¿no? Por eso es tan importante leer la Escritura, porque quiero saber yo la voluntad de Dios y quiero conocer más a Dios para obedecer mejor a Dios. Esa es la intención, o debería ser la intención de leer la Escritura. ¿Por qué? Porque también yo quiero agradar a Dios y también de alguna manera yo no me quiero perder.
¿Qué tengo que hacer? Tengo que ofrendar a Dios una ofrenda agradable, una vida de santidad. ¿Qué más le podremos dar nosotros a Dios? ¿Qué tenemos nosotros para darle a Dios? Que a Dios le agrade, que a Dios le interese, que le haga falta a Dios. Absolutamente nada. Y la buena noticia para todos nosotros es que Dios no pide nada, solamente pide obediencia, solamente pide que le creas, solamente pide que te esfuerces en vivir limpia, pura y santamente. Eso es lo único que nos pide a todos nosotros. Y es lo único que no le dio Caín. Se le hizo fácil y lo que tenía se lo dio a Dios. ¿Qué le podemos dar a Dios? Nuestra vida. Una de las características de la gente de esos tiempos era gente que no se esforzaba, que creían en Dios, pero de palabras, de oídas. No tenían una vida, una relación con Dios. Solamente sabían que Dios estaba allá arriba en el cielo, en su trono. Pero ¿qué hacían? ¿Qué hacían para agradar a Dios? Entonces, ¿crees que se parezca a nuestros tiempos? ¿Crees que estemos como en esos tiempos? Sí, y quizás peor. Porque en aquel tiempo, ¿cuántas personas habrán vivido? Millones, sí, tal vez, pero no como hoy. Hoy somos cerca de 8,000 millones de personas en este mundo. Imagínate entonces el porcentaje de gente que no teme a Dios, que no conoce a Dios. Y es el ejemplo que les pongo: congregaciones abarrotadas, congregaciones llenas, pero ¿cuántos de ellos son convertidos? Ahora, vamos a bajarlo aquí. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos convertidos? Es algo peligroso. Es algo fuerte, ¿no? Porque ¿cuántos de los que estamos aquí entraremos al reino? ¿Y cuántos no? ¿Cuántos no? Todo depende de cada uno de nosotros, gracias a Dios. Porque en nosotros está el estar con Dios o no. Otra de las características de las personas de los tiempos de Noé es que se casaban varias veces. Génesis 4:19, por favor. Génesis 4:19 dice: y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Vuelvo a repetir. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Es importante entender por qué la Biblia deja este registro. ¿Por qué lo dejó? Pareciera algo que no tiene relevancia, ¿no? Si leemos descuidadamente la Escritura, podemos decir, bueno, a mí qué me importa que Lamec haya tomado para sí 2 mujeres. Sin embargo, si fue dejado, es porque es importante. ¿Sí? Es importante entender por qué tomó Lamec 2 mujeres. Mateo 19:4 dice, vamos a leer del 4 al 6, dice: él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículo 8, él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, Dios desde el principio creó varón y hembra, hombre y mujer.
para que se unieran, para casarse. No dijo que hizo varias mujeres para un solo varón, ni al contrario, no dijo que hizo varios varones para una sola mujer. Dijo varón y hembra, hombre y mujer, para que se unieran, para que fueran una sola carne. Sin embargo, Lamec tomó para él 2 mujeres. ¿De dónde aprendió Lamec? Descendiente de Adán y de Eva. ¿Qué les enseñó Dios a Adán y Eva? Ser matrimonio, ¿no? Entonces Lamec seguramente aprendió eso. Aprendió a que Adán estaba con Eva, mas no Adán estaba con varias. Sin embargo, de algún lado, Lamec dijo, yo quiero para mí 2. ¿Sí? Dios dijo, hombre y mujer, monogamia. ¿De dónde aprendió la poligamia? ¿De dónde aprendió Lamec a desear a 2 mujeres? Seguramente la Biblia no nos dice, no nos da ese tipo de detalles, pero seguramente lo aprendió de sus deseos pecaminosos. No le fue suficiente una mujer y entonces dijo, yo quiero otra. Entendemos que en estos tiempos, dice la Escritura, que el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí o no? ¿Quién es el Dios de este mundo? En este tiempo, ¿quién? El diablo, ok, pero ¿qué utiliza? Utiliza el sexo, utiliza el dinero, utiliza el poder para esclavizar a la humanidad. Entonces, es algo que el enemigo ha sabido desde el principio y por algún momento, por algún lado lo influenció a Lamec y Lamec, podemos entender que andaba descuidado o ni siquiera andaba en las cosas de Dios. Andaba en otras cosas. Vuelvo a insistir, y se le hizo fácil tomar 2 mujeres. Esta es una señal de los últimos tiempos. Hoy las gentes se casan y se divorcian y se vuelven a casar y se vuelven a divorciar. Hoy no solo eso, hoy existe en este mundo algo que se le conoce como el poliamor, donde una mujer se puede juntar con 2 varones y vivir así. O donde un hombre se puede juntar con 2 mujeres. Pero no solamente queda en eso, sino que una mujer puede vivir con 3 o 4 varones. O 3 mujeres con 5 o 6 varones. Por eso es poliamor. Estamos en tiempos tremendos. En tiempos donde se ha distorsionado todo eso, ¿no? Pero vemos que esto no es de ahorita, sino viene desde el principio, desde el Génesis, desde antes del diluvio. La maldad del hombre ha sido. Entonces buscamos calmar nuestros deseos pecaminosos y hacemos un lado a Dios. Ignoramos a Dios, somos indiferentes con las cosas de Dios y satisfacemos nuestros deseos pecaminosos. Eso pasó en el Génesis y sigue pasando a nuestras fechas. ¿No estará Dios pronto a venir? El comportamiento de los hombres en nuestro tiempo no es muy parecido a los tiempos de Noé. Mateo 24, 38 y 39 dice, porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta en el día que Noé entró en el arca, y no atendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice casándose y dándose en casamiento. La idea en la palabra original griega quiere decir que eran múltiples casamientos. Es lo que quiere decir aquí, casándose y dándose en casamiento. O sea que se casaban una vez y se volvían a casar. Hoy en nuestros tiempos está legalizado
el divorcio express. ¿Tienes el dinero para pagarlo? ¿Estás de acuerdo tú y ella, o ella y tú? Y se divorcian rápido. ¿Por qué? Pues porque tengo otros intereses, otra mujer, otro hombre. No me hallé contigo, adiós. En el mejor de los casos, porque hoy la juventud no se casa. Hoy no se quiere un compromiso. Hoy se quiere disfrutar. Hoy no se quiere sacrificarse por el otro. Hoy se quiere disfrutar. Entonces, nos juntamos, si nos entendemos, esto sigue, y si no, adiós. Ya ni siquiera se casan las personas, ya ni siquiera la gente, los jóvenes se casan, cumpliéndose así lo mismo en aquellos tiempos. Y es importante, y vuelvo a insistir, es importante que entendamos por qué se dejó esta palabra, por qué se dijo casándose y dándose en casamiento, por qué Dios lo registró en su palabra, por qué la gente se divorciaba tan fácilmente, porque era una señal. Cuando pasara lo mismo en nuestros tiempos, es una de las señales. ¿Sí? La gente ya no quiere un compromiso. La gente está para disfrutar, para saciar su yo. Y no fue la intención de Dios. La intención de Dios fue hacer un hombre y una mujer para que se casaran, para que formaran una familia, para que en el seno de la familia se instruyera a los hijos en el temor a Dios, en el amor a Dios. Eso no pasa, lamentablemente. Otra de las características de la gente que vivía en los tiempos de Noé es que la música dominaba casi todas las actividades de la gente. Génesis 4:21 dice: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Otra vez, ¿por qué Dios dejó esto? ¿Por qué Dios registró esto en su palabra? Vuelvo a repetir. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Fue padre. Un padre engendra. Y después de que engendra, le sigue toda una generación, es decir, los hijos, los nietos, ¿no? Quiere decir, y es importante aquí las palabras que Dios utiliza, que toda la gente estaba inmersa en un ambiente musical. Es importante también entender que la música es un medio poderoso para transmitir mensajes, aptitudes, pensamientos y filosofías. La gente estaba totalmente sumergida en ese ambiente. Por eso es importante entender lo que dice la Escritura. Jubal, padre de toda una generación, que estaba sumergida, vuelvo a insistir, en la música. ¿Quiénes son en nuestros tiempos los que imponen modas? ¿Quiénes son en nuestros tiempos los que influencian a los jóvenes o a todos nosotros para que actuemos de una manera o de otra? ¿Quiénes son las personas más ricas en nuestros tiempos o de las personas que más dinero tienen? Los músicos, los artistas. Nunca a lo largo de la historia, como en este tiempo, se habían inventado tantos géneros musicales. Y en nuestro tiempo vivimos en una sociedad sumergida en la música. Y hay música tan pervertida, música tan llena de maldad, que hasta se asemejan actos sexuales al son o al ritmo de la música. ¿Sí? Todos conocen aquí lo que es el perreo,
lo que es el reggaetón. Bueno, y si no lo conoces, ni te metas a conocerlo. Pero habla de la degradación de nuestra sociedad, donde a los jóvenes, y lamentablemente a la mayoría, de los que escuchan ese tipo de música son jóvenes, donde los jóvenes ya no les da pena, ya no hay pudor, ya no hay moral, y al ritmo de la música, delante de todos los que los vean, hacen o asemejan una relación sexual al ritmo de la música. Entonces, ya no hay valores morales. ¿Dónde estarán los papás de esos jóvenes? ¿Dónde estarán los papás de esos adolescentes? ¿Sabrán los papás a lo que van a hacer estos jóvenes, estos adolescentes, a ese tipo de reuniones? La música es poderosa. La Biblia nos deja entrever, no lo dice de una manera clara, pero nos deja entrever que algo o el oficio que tenía Lucifer en el cielo era que era músico. Quizás era el que lideraba la alabanza a Dios. Entonces, cuando es echado del cielo Lucifer y cuando ya está en esta tierra tratando de pervertir a toda la humanidad, ¿qué crees que va a hacer? ¿Qué crees que va a ocupar? Lo que él sabía hacer desde el cielo. Y déjame decirte que para muchos, lamentablemente, es una realidad y lo ha hecho muy bien. Porque estamos sumergidos en un ambiente musical, pero un ambiente musical corrompido. Corrompido que se trata de satisfacer los deseos pecaminosos de mi carne. Se trata de exaltar la vida llena de lujos de esos músicos, pero también una vida llena de excesos por medio de la música, por medio de la letra de la música. Y ejemplos tenemos en la Biblia también, como David tocaba el arpa para Saúl, para que el demonio se fuera de Saúl. La música tiene poder. La música es capaz de pervertir a la humanidad entera. Y Satanás lo sabe. Ahora, ¿la música es mala? No. La música fue creada por Dios, para Dios, para alabanza de Dios. ¿O qué son los salmos? Los salmos son cantos para Dios, son alabanzas para Dios. Es peligroso entonces. Imagínate que nosotros como iglesia, como congregación, metamos ritmos desconocidos a la alabanza. Porque lo hay. Hay congregaciones donde hay rock cristianos. Hay congregaciones donde se toca salsa cristiana, ¿no? Son los ritmos del mundo, pero con letra cristiana. ¿Tú crees que eso le es agradable a Dios? Si la Biblia también es clara, que alabemos a Dios y nos dice cómo, con cánticos espirituales, con salmos, no trayendo el mundo a la iglesia. Porque muchos movimientos cristianos dicen, vamos a traer ese tipo de ritmos para atraer a los jóvenes. Saben claramente hacia quién va dirigida ese tipo de música, a los jóvenes. Entonces vamos a hacer nuestra alabanza un poco más mundana. No lo dicen así, obviamente, ¿no? Más rítmica, más atrayente para los jóvenes. Y entonces se deriva todo eso. Rock cristiano, salsa cristiana, norteñas cristianas, mariachi cristiano. Entonces eso se vuelve un concierto para satisfacer los deseos de tu carne. ¿Será agradable a Dios? Aunque cantemos cantos espirituales, si no tenemos una vida de santidad, cantemos lo que cantemos, no le será agradable a Dios. Amós 5:23, libro de Amós, capítulo 5, versículo 23, dice, fíjense cómo dice, quita de mí
la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Vuelvo a repetir, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Salmodias, ¿qué cantaban en ese entonces? Salmos, salmos a Dios. Y dice, quítalas de mí, quítalas, no las voy a escuchar. Otra versión de la Biblia, de ese versículo, en la versión Dios habla hoy, dice, alejen de mí el ruido de sus cantos, no quiero oír el sonido de sus arpas. Fíjate cómo Dios escucha un salmo que viene de un corazón no regenerado. Fíjate cómo Dios escucha un canto espiritual de una persona que no anda en santidad. Dice, aleja de mí el ruido de tus cantos. Es ruido para Dios, no es un canto armonioso, algo que le agrade a Dios. Dios lo cataloga como ruido. Es ruido. Quítalo de mí. ¿Por qué? Porque la gente vivía así, sin Dios, pero era gente muy religiosa. Vuelvo a repetir, gente que viene, alaba a Dios, pero no hay un cambio en sus vidas. Entonces dice, quita de mí ese ruido. Amós, capítulo 6, versículos 4 y 5 dice, Amós 6, 4 dice, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorgojean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Vuelvo a repetir, duermen en camas de marfil, lujo, dinero. ¿Quién tiene tanto dinero? Los músicos. Y reposan sobre sus lechos, algo importante, y comen los corderos del rebaño. ¿Quiénes creen que son los corderos del rebaño? ¿Cuál es el objetivo del diablo? Los jóvenes. Los jóvenes, vuelvo a repetir, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Toda la música del mundo está dirigida a la juventud. Satanás lo sabe. Porque en la juventud están los futuros predicadores, los futuros ministros, los futuros pastores. Y obviamente Satanás no quiere eso. Él quiere desaparecer a la iglesia. Él no quiere que haya un futuro para la iglesia. Por eso todas sus armas van enfocadas a la juventud. Y no solo la juventud, tú ve a los niños influenciados totalmente por la música. Niños que todavía no saben ni hablar ni andar, cómo se mueven al ritmo de la música. La música tiene poder. ¿Cómo estaba entonces en aquel entonces el mundo? Estaba sumergido en la música. ¿Y cómo estamos hoy? ¿Cómo está nuestro mundo hoy? Está sumergido también en un ambiente musical diabólico, en un ambiente musical que quiere perder no solo a los jóvenes, sino al mundo entero. Es ahí la importancia de que tú sepas qué escuchar. Dice también la Escritura que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Si tú quieres buscar a Dios, ¿qué te conviene escuchar? Si tú quieres aprender a caminar en santidad, ¿qué te conviene escuchar? ¿Qué te conviene? Si quieres agradar a Dios. Y es ahí donde entra la acción. Es ahí donde debemos de tomar decisiones. ¿Qué escuchar y qué no escuchar? Otra característica de los tiempos de Noé, la gente vivía engañada en un falso avivamiento o falsos avivamientos. Génesis 4:26. Y dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fíjate, ya invocaban a Dios. Ya la gente aprendió a invocar a Dios.
Ya la gente se daba cuenta que hay un Dios. Y entonces ellos empezaron a invocar el nombre de Dios, creyendo que estaban en un avivamiento, creyendo que con eso era suficiente. Y entonces estaban engañados. Y es lo mismo que pasa hoy. La gente viene, alza sus manos, alaba a Dios y salen transformados emocionalmente. Solo una emoción, solo un momento, pero salen de aquí y se les acaba esa emoción. Vuelven a las actividades normales, el trabajo, la escuela, la casa, el hogar, vuelven a tener relación con los que no son cristianos y entonces se les olvida todo. Pero invocan a Dios, pero invocamos a Dios. Sin embargo, no hay una vida que atestigue mi compromiso para con Dios. No hay una vida que testifique mi compromiso para vivir en santidad, para poner a Dios por sobre todas las cosas y todo lo demás gira alrededor de Cristo. Se vivía engañado en aquellos tiempos y hoy pasa exactamente lo mismo. Primera de Pedro 3:20 dice, Primera de Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Vuelvo a repetir, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Si todos los hombres invocaban el nombre de Dios, ¿por qué solo se salvaron 8? Si los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios, ¿por qué solamente 8 entraron en el arca? Vuelvo a repetir, ¿cuántas personas habrán existido en aquel entonces? ¿Cuántas? Vamos a exagerar, quizás 1,000,000, quizás menos, pero solamente 8 entraron en el arca. ¿Qué pasó con todos los demás entonces? Si acabamos de leer que invocaban a Dios, la gente aprendió a invocar a Dios. Era gente engañada, era gente religiosa. Lo que les decía hace unos momentos, gente que invocaba el nombre de Dios, gente que hacía compromisos, hacía pactos con Dios, pero no los vivían. Gente efectivamente que necesitaba de Dios, pero poco o nada hacían para comprometerse con Dios, para vivir como Dios pide que vivamos. Mucha gente en estos tiempos vive de esa manera. Lo mismo está pasando en nuestros días. Vuelvo a repetir, denominaciones llenas, congregaciones abarrotadas, religiones repletas de gente. Pero ¿cuánta de esa gente verdaderamente es convertida? En los tiempos de Noé, de todo un mundo, de todo un universo, solo 8 fueron salvas. Y la barca se cerró y nadie más entró. Ahora, imagínate cuánto tiempo Noé les estuvo predicando a toda esa generación. ¿Dónde fue construida el arca? En un lugar donde no había mar, en un lugar donde no había río. Y dice la Escritura que en ese entonces no llovía, salía vapor de la tierra. Y con el rocío daba agua a las bestias, a la vegetación. Entonces imagínate a la gente, ¿qué diría de Noé? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo una barca? Imagínate, ¿qué les diría Noé? Arrepiéntanse, porque todo esto se va a acabar.
La gente no le creyó. Dice la Escritura que Noé fue pregonero de justicia. Les predicó. Compartió un mensaje. Quizás los confrontó y les dijo, no te va a alcanzar con que invoques el nombre de Dios. Tienes que cambiar tu vida. Algunos estudiosos dicen que Noé tardó 75 años en hacer el arca. Otros se van hasta 120 años, que tardó Noé en construir el arca. Todo ese tiempo, 75 o 120 años, lo que haya sido, Noé les predicó. Ahora imagínate cuánta gente al ver lo que Noé estaba construyendo, pues se le acercó a preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué quieres eso? ¿Tú crees que Noé no aprovechó y les dijo? Yo creo que sí, pero la gente no creyó. La gente se conformó con invocar el nombre de Dios y no les alcanzó. Vuelvo a repetir, solamente 8 personas se salvaron. El mensaje de Dios es claro. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué crees que le predicaba Noé a las personas de su tiempo? Justo eso. Justo eso. Mas no creyeron. Otra de las características de los tiempos de Noé, muchos creían ser salvos sin ser convertidos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, segunda de Pedro 2, 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuál es el camino de la verdad? ¿Cuál es el mensaje central del Evangelio? Que Cristo murió por nosotros y que su sacrificio es suficiente para perdonar nuestros pecados. ¿Sí o no? Sin embargo, ahora, en la actualidad, se cree que por muchas obras que yo haga, voy a encontrar la salvación. Voy a encontrar el perdón de mis pecados. Más la Escritura dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No se trata de lo que yo haga o deje de hacer. Se trata de que hay un solo camino. Hay un solo mensaje por cual llegar a ese camino. Arrepiéntete. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el camino? Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Mas no todos quieren caminar ese camino. Todos quieren llegar a la meta. Todos queremos llegar al cielo. Todos queremos estar con Cristo Jesús. Sí, pero en el camino yo también quiero hacer lo que yo quiero. Yo también quiero satisfacer los deseos pecaminosos de mi carne. Yo también quiero vivir sin tener un compromiso con Cristo. Yo también quiero vivir sin ser confrontado con el Evangelio. Por lo tanto, oigo y es suficiente. No hago un cambio, no tomo decisiones. Pero cuando llegue, cuando yo esté cerca de esa meta, cuando yo quizás ya esté viejo o cuando yo esté enfermo y en mi lecho de agonía, allí voy a buscar a Dios. Mientras, voy a vivir como yo quiera vivir. Quiero encontrar un atajo, sin tantos obstáculos, sin tantos sacrificios para llegar a la meta. Es Cristo. Yo quiero estar ahí. Pero bueno, también quiero disfrutar la vida. Así piensa el mundo. Así piensan los religiosos. Y esa es la importancia de que no seamos unos religiosos. La religión es invento del hombre, lo hemos dicho muchas veces en este lugar.
La religión es el intento del hombre de acercarse a Dios, pero sin dejar, mejor dicho, el pecado y la maldad. Entonces, Dios lo que pide es un sacrificio agradable a Él. Segunda de Pedro 2, versículos 4 al 6, dice, Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que han de vivir impíamente. Entonces, yo te pregunto, si Dios es justo, y si Dios hizo justicia con toda esa generación, y todavía añade a Sodoma y a Gomorra, y aparte vemos la justicia de Dios a lo largo de nuestras vidas, ¿tú crees que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron estando con Él en el cielo y los echó fuera, tú crees que Dios no perdonó a Adán y Eva que con un solo pecado fueron echados del huerto? ¿Tú crees que Dios nos perdonará a nosotros con un pecado que tengamos? ¿Tú crees que cuando estemos ante Él y le digamos, Señor, yo me esforcé, sin embargo, este pecado me fue tan difícil que no lo pude dejar, pero todo lo demás lo dejé, solo un pecado no pude dejar, Señor? ¿Tú crees que Dios me va a decir, está bien, te esforzaste, pasa, hijo mío, al reino de tu Señor? ¿Tú crees que va a ser así? Dios no perdonó a toda una generación. Dios no perdonó a los ángeles. Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra porque mucha era su maldad. Mucha. ¿Y por qué no tuvieron en cuenta a Dios? No porque Dios sea injusto. No porque Dios sea implacable. Dios permitió a Noé predicarles muchos años, mucho tiempo, antes de que mandara el juicio. Y lo mismo está haciendo Dios en nuestros días. Dios está haciendo lo mismo con cada predicación que escuchamos. Dios está haciendo lo mismo cada vez que tú lees la Escritura y Dios te habla y sabes que tienes que dejar lo que estás practicando. Dios te habla también por medio de una alabanza. Dios también te habla por medio de un hermano. Dios te habla por medio de quien Él quiere. Pero algo es seguro, algo es seguro. En aquel día nadie será justificado. Nadie podremos decir, es que a mí nadie me dijo. Nadie. Nadie, porque muchas son las formas por las cuales Dios se acerca a nosotros. Muchas. Como muchas oportunidades tuvo el mundo antiguo. Muchas. También dice la Escritura que Lot habitó en Gomorra. Y Gomorra no le aprendió a Lot. Mejor fue quitado a Lot con su familia y Gomorra fue exterminada. ¿Por qué? Porque no aprendieron. Porque no entendieron. Porque no comprendieron el mensaje. Y ese es el peligro de estar jugueteando una y otra vez. Soy o no soy, quiero o no quiero, sí quiero, pero todavía no, me falta tiempo. ¿Y si te mueres? ¿Y si Jesús viene hoy? ¿Cómo nos va a encontrar? El arca todavía tiene la puerta abierta para que tú entres, para que todos entremos, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento y entremos al arca. Esa arca ahora es Cristo Jesús. Esa arca que te está esperando con los brazos abiertos es Cristo. Es Cristo que cada fin de semana, cada reunión,
te habla y te dice, vuélvete, vuélvete de tu maldad, vuélvete de tu pecado, deja ya eso que te va a atar a este mundo, eso que no te deja avanzar, deja ya la maldad, el pecado, la amargura, la mentira, deja la borrachera, deja la incredulidad, deja la mentira, deja todo lo que te está atando a este mundo y métete al arca. La puerta está abierta, pero tú ve cuántas personas están rumbo al arca. Tú ve tu mundo, tú ve tu universo. ¿Cuántas personas están alrededor tuyo? ¿Cuántas están procurando entrar en esa arca? ¿Tú que estás aquí, estás procurando entrar? ¿Tú que estás aquí presente, estás procurando entrar a esa arca? Porque en aquel día se cerró la puerta y empezó a llover y empezó a subir el agua, el agua, el agua. Entonces imagínate, cuando el agua les llegó hasta aquí, ¿qué haría la gente? Quizás buscaba los lugares altos, quizás se subieron a montañas, a árboles, pero el agua los cubrió. E intentaron, me imagino yo, entrar a esa arca. Intentaron gritarle a Noé, ábreme, ábreme. Y la puerta no fue cerrada por Noé, la puerta fue cerrada por Dios. Y no la abrió. Y es lo mismo que hoy nos dice Dios, es el tiempo, hoy es el tiempo, hoy es el día de salvación, hoy, porque mañana no sabes si vas a vivir. Hoy es tu oportunidad de subirte al arca, hoy es tu oportunidad de entregarte a Cristo Jesús, hoy. Y si no es hoy, ¿cuándo? Y te alcanzará el tiempo, porque toda una generación fue entregada a sus pasiones, a su pecado. Y hoy dice también la Escritura que como no tuvieron en cuenta a Dios, fueron entregadas a una mente corrompida. Es como si Dios dijera, ¿te gusta tu pecado? ¿Está bien? Revuélcate. Revuélcate. ¿Cuántos de los que estamos aquí entraremos a esa barca? Insisto que la buena noticia es que está en ti. En ti. Es algo que puedes. Es algo que sí puedes hacer. Decidir entrar en esa barca. Por último, otra de las características de ese tiempo, había mucha violencia. Génesis 6, versículos 11 y 12 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿No leímos que invocaban el nombre de Dios? Entonces, ¿por qué tanta violencia? Entonces, ¿por qué se corrompieron? Nunca se arrepintieron. Nunca tomaron en cuenta a Dios. Nunca fueron serios. Creyeron que el tiempo les iba a alcanzar para buscar a Dios. Quizás los jóvenes dijeron, me falta crecer, me falta tener una familia, me falta educar a mis hijos y entonces me entregaré a Dios. Pensaron que su juventud les iba a alcanzar, mas murieron niños, jóvenes, adultos, ancianos. Toda una generación creyó que el tiempo les iba a alcanzar. Y la barca, la puerta de esa arca les fue cerrada. Muchos, cuando la puerta del arca se cerró, procuraron entrar, mas ya no pudieron. Hoy es el momento. Hoy que tienes vida. Hoy que puedes tomar una decisión de vida. Porque si no lo haces hoy, quién sabe si te alcanza el tiempo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Dios es bueno. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios nos habla,
Dios nos deja su palabra. Dios nos deja los medios para que lleguemos a Él. Pero nadie en este mundo podrá decir: a mí nadie me dijo, a mí nadie me predicó, yo no supe, yo no sabía. Es que a mí me instruyeron de esta manera. Es que yo iba a un lugar donde me decían que era hijo de rey por cuanto era hijo de Dios, y entonces yo tenía que vivir como un hijo de rey, y me enfoqué y busqué vivir así. Mas nunca me enseñaron del arrepentimiento, mas nunca me enseñaron de la santidad. ¿Tú crees que Dios aceptará esa justificación? ¿Tú crees que eso nos valdrá para con Dios? Dios ha dejado su palabra para que la obedezcamos. No la dejó como un libro más que leer, sino la dejó para que la pongamos por obra y entonces encontremos el camino a Cristo Jesús y entremos a esa arca que todavía está abierta y que está en cada uno de nosotros, el entrar o el seguir resistiéndome a no entrar, o a querer entrar como yo creo o como yo quiero que debo de entrar a esa arca. Mas solamente nos es dado una forma de entrar. Hoy toma esa forma que se llama Cristo Jesús. Es el único medio para entrar. No hay otro medio, solo Cristo Jesús. Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él crea no venga a condenación. Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él crea no venga a condenación, mas tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo, sino para salvación, para que todo aquel que en él crea reciba la salvación, mas tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. Eso es lo que te ofrece Jesús. Eso es lo que te ofrece Dios por medio de su palabra, la vida eterna. Lo que Dios te está ofreciendo es: no te quedes, entra al arca, no seas como toda esa generación que no creyó. Dice la Escritura que Noé fue pregonero de justicia. ¿Qué crees que predicaba Noé? ¿Prosperidad? ¿Positivismo? ¿Superación personal? ¿Qué predicaría Noé? Noé predicó la palabra de Dios y no le creyeron. No se le creyó a Noé. No se le creyó porque no hicieron un cambio en su vida. Dios lo que te ofrece es la vida eterna con Él. Una vida llena de Él.
una vida en el cielo con Él. Pero toda una generación no cree. Mucha gente allá afuera está en sus deleites y placeres y no toman en cuenta a Dios. Tal como en los días de Noé. ¿Estamos igual o estamos peor que aquellos días? No te quedes. Dios te ofrece vida eterna. Toma esa oportunidad. Toma esa oportunidad que Dios te da. Del Padre al unigénito Hijo, con los suyos habitó, para que todo aquel que en él crea sea un hijo de Dios, mas tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él crea no venga a condenación, mas tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo, sino para salvación, para que todo aquel que en él crea reciba la salvación y tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. La gente rechazó la predicación de Noé. Toda una generación se perdió porque no le creyeron a Noé. Y la prueba está en que solamente 8 se salvaron de toda una humanidad que existía en aquellos tiempos. No te quedes, amigo. No te quedes, amiga, que nos visitas. No te quedes porque la oportunidad es hoy. Es hoy. No mañana, porque, insisto, no sabemos si mañana vivimos o morimos. Dios quiere te quiere dar esa vida eterna. Dios quiere que pases con Él toda una eternidad. Pero te deja la decisión a ti. Que tú quieras o que con tus hechos no quieras. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias porque nos apercibes y tienes misericordia de nosotros y nos dices, no te quedes, porque tú quieres un pueblo santo, puro y limpio que esté toda la eternidad contigo. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues gracias a todos, Dios les bendiga. Estamos para servirles, estamos despedidos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, si tienen alguna necesidad, pues estamos para servirles. Dios les bendiga a todos.